Hola a todos, buenas tardes. Esta es nuestra primera grabación. Me presento, yo soy María Ángeles de observandoeluniverso.es y quiero hacer una entrevista, la número 0, a José Antonio, que es el co-administrador de la página observandoeluniverso.es. Comentaros que, como ya sabéis, si la habéis visto, es una página dedicada a la astronomía y la astrofotografía. ¿Qué y quiénes formamos esta página y con qué intención la hemos hecho? Bueno, José Antonio, conocí a José Antonio hace algún tiempo y una cosa que me encantó de él es que tiene un hobby un poco excepcional, porque no es una cosa que sea muy general. Él le encanta la astronomía, lleva más de 10 años teniéndola como hobby y dentro de ese tiempo pues ha tenido varias etapas, como por lo visto es lo normal. Empiezas con visual, que es con un telescopio o más pequeño, viendo el universo, el cielo. A la misma vez vas aprendiendo pues constelaciones, galaxias, distintos elementos, conociendo gente integrante también de este mundo. Vas haciendo y renovando poco a poco el equipo conforme la experiencia te lo va pidiendo. Y llega un momento que no todo el mundo le pasa, pero él ya nos explicará por qué, en qué momento fue, paso a la astrofotografía. Ese mundo es muy difícil, por lo que yo ya he comprobado. Es muchísimo más complicado, es muchísimo más difícil de poder sacar buenos resultados en el mismo tiempo en el que otra persona está viendo solamente el objeto, aunque luego cuando se procesa esa imagen y se consiguen imágenes y se procesan en el ordenador con un programa especial que hay, el resultado es increíble. Ya imagino que habéis visto muchísimas imágenes sobre sobre distintas galaxias, nebulosas, planetas y estas constantes imágenes que nos da los satélites, tanto el Webb como el Hubble, por ejemplo, entre otros. Bueno, pues sin enrollarme más, deciros también que esta entrevista se la vamos a hacer a él. Y como os decía, nosotros llevamos poco tiempo, algún tiempo conociéndonos, pero relativamente poco. Yo no conocía absolutamente nada, poco más de los conocimientos generales que podamos tener cada uno de nosotros, del colegio o de la curiosidad de cada uno, y me ha abierto un mundo espectacular. Me llama mucho la atención y por eso yo estoy aprendiendo poco a poco. Lo que con ayuda de él y de distintas personas que nos rodean sobre todo este tema, pero bueno, yo voy más despacio. Ahora, sin dilación, pasamos a hacer la entrevista. Aquí os presento. Hola, José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué o cómo o por quién te llamó la atención el tema este de la astronomía y cuánto tiempo hace de eso? Bueno, pues voy a empezar a decir que en un principio el mundo de la astronomía, yo he tenido experiencias de conocer a mucha gente donde dicen que mayormente han tenido un largo, digamos, bagaje y que han sido desde pequeñitos.
desde pequeñitos le ha gustado las estrellas, los planetas, mirar por un telescopio, pero en mi caso yo tenía una cierta atracción por los instrumentos ópticos, bien un catalejo o unos prismáticos, pero era una cosa normal, como cualquier otro que le gusta, mirar sobre el terreno. Yo la astronomía pues, fue a partir de gente que conocemos, a través de un compañero. Corría el año 2004 y bueno, yo tenía, pues bueno, a él le gustaba y yo era muy, tenía bastante contacto con él, que era, si no a diario, 2 o 3 veces en semana, vivía en mi barrio. Y a él sí le gustaba la astronomía y yo pues tenía un catalejo, me puse a mirar a primera hora de la tarde, noche, y claro, yo vi dos, dos estrellas de magnitud principal y que no sabía quién era. Yo ya sabía, luego ya después, a posteriori, que eran las cabezas de Castor y Pollux, Géminis. Y había otra que brillaba aún más, haciendo como una especie de estreves, y, y me puse a enfocar, pues el catalejo me dio por ponerlo a mirar directamente, como si fuera una mira telescópica, y estábamos allí en su terraza, vamos, en su balcón, y, y mira por dónde, Saturno, Saturno con sus anillos, con unos 60 aumentos aproximadamente tenía el catalejo, su luna Titán, que iba como unos 6 o 7 cuerpos por delante de Saturno. Claro, cuando uno ve una cosa de esa, pues se emociona y la atrae. Estoy seguro que hay mucha gente que le ha pasado lo mismo, que han visto un planeta, porque creo que es así un objeto vistoso, y a partir de ahí ha querido indagar más en el mundo de la astronomía. Vamos, ahí empezó todo prácticamente. Hubo una divulgación en una de las aulas o salones del Ayuntamiento de Ejido por ese mismo año. Vamos, vi la noticia, pues no me lo pensé en ir y con el compañero también, Joaquín se llamaba. Y nada, pues vimos lo que es una teoría de astronomía con un final de ruegos y preguntas. Y a partir de ahí, pues luego nos esperaban pues unos chicos de una asociación en el Castillo de los Baños, perteneciente también a Guardias Viejas de Ejido. Y allí pues empecé a ver de cerca, lo que es de cerca, tete a tete, los telescopios apuntando pues a Orión por aquella fecha, primero de la noche, apuntando estaba la luna en cuarto, no recuerdo, y, y bueno, mirando a través de ellos, pues acto seguido, pues yo pensé, pues mira, yo voy a comprar pues un tubo de estos. Concretamente corrían el mes de noviembre, pues para febrero tenía ya el telescopio. Fui a una tienda, que bueno, una tienda que en realidad no existen tiendas físicas de astronomía ni antes ni ahora, aquí por lo menos lo que es en la provincia de Almería. Hay otras tiendas que están en Granada o están en Málaga o están en pues, Madrid, Barcelona, etcétera, etcétera. Pero si tú ibas a lo mejor a una tienda de fotografía, había algunos que tenían algún material, pequeño material en un escaparate astronómico. Y a través de ello, pues pude conseguir mandar a pedir que llegaría, tendría que tener un tiempo de espera, me parece que esperé un mes, y me hice de mi primer telescopio. Muy interesante
muy interesante el comienzo de José Antonio con este compañero y vecino y amigo que fue Joaquín. Joaquín ya, por desgracia, no está aquí. Si no lo hubiéramos entrevistado, lógicamente, a mí me da mucho interés el haberlo conocido, pero no ha sido posible. Aparte de decir de todo esto, vamos a dar referencias, se me ha olvidado comentar antes, que nosotros emitimos desde Balanegra. Balanegra es un municipio de costa almeriense muy cerquita del Ejido, del que hace referencia José Antonio, todo dentro de la provincia de Almería. Bueno, pues seguimos preguntándole a José Antonio, sabemos sus primeros comienzos, qué le hizo que saltara esa chispa y se animara a comprar su primer equipo. Vamos a preguntar, ¿no? Por si nos interesa, sobre el primer equipo. Bueno, pues iba a seguir enrollándome, pero bueno, ya contestando la segunda pregunta que ha hecho María Ángeles, pues el equipo que me compré, pues fue un equipo que habitualmente pues no se veía en un escaparate normal y corriente. A lo mejor podíamos ver pues una especie de Tasco Newton 115 focal 900. Podías ver un Maxuto Pentaflex de 95 milímetros y eso como mucho. Y en definitiva, pues yo lo que pedí al final fue pues un Newton, eran de color azul, los Skywatcher de color azul, un 200 milímetros de espejo, o sea, reflector Newton, de 200 milímetros focal 5, o sea, una longitud focal de unos 1000, y puesto sobre una montura de la época que era una EQ5, también de Skywatcher, y es donde, digamos, el telescopio en global trata de un trípode con montura EQ5 y el Newton puesto encima. Aparte, siempre se necesitan algunos accesorios más, como lentes Barlow, como oculares para poder mirar a través del tubo, buscador para utilizarlo como mira telescópica. En definitiva, todo eso fue un equipo que hay gente que a lo mejor pueden comprarse un equipo de iniciación y decir, bueno, pues empecé con un equipo pequeñito y luego voy a más. En mi caso no fue así. Yo me gasté sobre en torno a unos 1.300 y poco de euros de la época, en ese momento. Estamos hablando que no sé si hemos dicho el tiempo o el año en que fue esto, lo recordamos. Comienzos de 2005. Sí, es verdad, creo que al principio hemos comentado algo, no estoy segura ahora mismo. Bueno, hace ya de esto muchísimo tiempo, va a hacer casi, ha dicho 2005, va a hacer casi 20 años. Bueno, sí, 18 años lleva, pues digamos que a primeros de 2005 acaba de hacer ya 18 años y medio. Sí, aquello. No vamos a especificar más no vamos a hablar más sobre el tema del equipo y ya estáis viendo que José Antonio tiene conocimiento para estirarse toda la tarde hablando sobre cualquier cosa que le preguntemos sobre astronomía y lo va a hacer durante muchísimas entrevistas y muchísimas sesiones que hagamos de audio, tanto en YouTube como en iVoox, pero vamos a seguir adelantando un poco por encima lo que ha sido el transcurso de estos 18 años. Luego ya él en otras ocasiones profundizaremos. Bueno, la siguiente pregunta que se me ocurre hacerle, entendemos que ya él está puesto, poco a poco va aprendiendo, y quisiera preguntarle si esta experiencia al principio lo hacían ellos dos solos, Joaquín y José Antonio, o
fueron a buscar más información a otro sitio? Pues la verdad es que por aquellos años no gozábamos de internet. Digamos que pues era una cosa que Joaquín, él ponía, digamos, la sabiduría de lo que podía ver, de intentar conocer qué es lo que hay allá afuera, hablando de planetas o hablando de estrellas, etcétera, etcétera. Lo que es como equipo, a él no había, aunque a él le gustara, pues yo no sé, desde pequeño la astronomía, él no ha llegado a tener ningún instrumento óptico ni nada de eso. Sí sé que se compró un pequeño telescopio, un Tasco refractor, un 80 milímetros de abertura focal 5, eh, pues con un trípode Goto que más o menos iba siguiendo el movimiento sideral de las estrellas, pero que era, bueno, que no era un equipo muy, digamos, para principiantes yo no lo aconsejaría, porque digamos que la montura, pues te tienes que pelear con ella y en fin, pues yo lo que es en tema de material astronómico, pues fui yo el que fui yo ya indagando y de manera, en un principio, digamos, autodidacta, y que claro, pues con el tiempo, pues, pues vas aprendiendo, vas mirando, aunque no tenía internet, pues iba a bibliotecas con internet y iba sacando documentación de un lado o de otro, desde, bueno, desde distintos tubos. También empecé a comprar pues la revista Espacio, Astronomía, que era dedicado para ello, donde se veía también pues bastantes bancos de pruebas de accesorios y sobre todo de telescopios a comprar. Entonces, ya tenemos claro la información de dónde la sacaste, pero mi pregunta iba más enfocada en el tema de la asociación, por ejemplo, de Orión. Eh, ¿Tú tenías conocimiento por ese tiempo? Porque dijiste que viste una noticia y por eso acudiste ahí a esa divulgación que hizo Orión en el ejido, ¿o estoy equivocada? La, digamos que aquello fue una teoría que se dio, como he dicho, en una de las aulas del Ayuntamiento de Ejido. Eso fue divulgado por un tal catalán, Joan Capel. Ajá. Él dio su divulgación. Y luego, en la práctica, por así decirlo, que por cierto a él ya no lo vi por allí, pues fue cuando la gente que habíamos estado en esa divulgación, unos irían, otros no irían, vamos, tampoco me fijé mucho en el personal, pero que cuando bajamos abajo al Castillo de los Baños, allí estaba la Asociación de Orión. Yo no tenía conocimiento de ella y tampoco tuve después de conocerla y de estar también como uno más con ellos, ha sido más adelante. Sí, como cuánto tiempo o cuántos años hace, vaya, de que eres socio o desde que tienes, porque eres socio actualmente, pero desde que tienes conocimiento y ya ibas a Almería, capital, que es donde está la sede de Orión. Perdona, la sede se encuentra en Retamar, no es en Almería Capital. Digamos que esa sede pues lo podéis ver a través de internet desde el momento en que se fundó, vamos, que tiene un historial ya me parece que son pues desde el año 86. Ya quisieron hacerla antes, unos meses antes, vamos, metidos en el año 85, pero
aprovechando la coyuntura del cometa Halley, que Ujú. pasaba en ese año, en el 86, pues ya se esperaron para hacerlo oficial la fundación de esa asociación Ujú. en el año 86, cuando el cometa Halley. A partir de ahí, pues digamos que ya tiene pues sus 30 y, ¿no? 37 años, Vale. sí, ya cumplidos. Entonces, tú como integrante ya de una asociación que eres, ¿recomiendas a la gente y a la gente que está empezando a, a informarse sobre asociaciones que tengan cerca de casa donde están viviendo, que les puedan ayudar a, pues, a elegir equipo, a conocimiento o no sé? ¿Lo aconseja o es mejor empezar solo y luego ya seguir buscando asociación? Como ya te he dicho antes, pues no tenía mucha información a través de internet, porque hoy en día puedes mirar, vamos, puedes meter en cualquier foro, puedes empaparte bien, ¿no? De información. Yo, como te he dicho, pues eso, pues empecé comprando revistas y eso era el internet para mí. Eh, Llega un momento en que, bueno, hacía lo que podía. ¿Cómo empecé? Pues normalmente lo normal, vamos, cuando uno empieza a meterse en práctica en la astronomía es hacer visual. Ese equipo que me compré, como te he dicho, pues lo utilicé para visual. Como no era un equipo muy pequeñito, digamos, pues la verdad es que me dio, a lo largo de varios años, me ha dado alegrías, bastantes alegrías. Cosa que si a lo mejor, imagínate que yo me compro un modesto equipo en el Líder o en el Corte Inglés, a lo mejor no estábamos aquí hablando tú y yo, porque a lo mejor me hubiera aburrido, porque esto no, vamos, no se ve ni jota con pelota, y en definitiva, yo creo que hice lo correcto. Ahora te voy a cortar y creo que sí, hiciste lo correcto porque como tú dices, no estaríamos hablando tú y yo, porque si no, te hubiera aburrido de la astronomía, seguramente, que es lo que suele pasar por otros podcasts y compañeros que he estado escuchando, porque han empezado con equipos muy pequeños y se han aburrido muy pronto, a no tener calidad lo que ven y seguramente te hubiera aburrido de la astronomía y no nos hubiéramos encontrado en esta vida y no estaríamos ahora hablando. Seguimos con lo del equipo. Bueno, pues el equipo, como te acabo de decir, empecé a hacer visual y yo creo que todo el mundo le pasará lo mismo. Encontrar, buscar, rastrear objetos, tener un mapa. Yo no, la verdad es que sí, hubiera necesitado algún mapa que otro celeste, cartográfico con puntos de estrella. Em, bueno, el caso es que yo me hacía de algunos libros en algunas vamos, de algunas bibliotecas, no, de algunas librerías que compré, muchos de ellos, pues, en el cambio por ejemplo, pintar la casa, en el cambio de modificar la vivienda, pues se me han perdido. Me hubiera gustado tenerlos todos, pero algunos que otros eran manuales que venía bien para iniciarse y para empezar. Bueno, pues entonces esto, sabiendo ya cómo empezaste y un poco entendiendo los primeros pasos que has dado, vamos a explicar ahora un poco, ¿no? Que nos cuentes ese salto de la visual a la astrofotografía, ¿cómo fue? ¿Por qué? ¿Y quién te animó? ¿O cómo fue el tema? Bueno, pues eso tiene varias fases. El salto, como te iba diciendo, poco a poco de visual, yo estuve varios años eh, en una terraza, porque bueno, disponía de la terraza y podía estar allí pasando horas y horas y observando objetos a encontrar, otros muy difíciles de encontrar. Había que tener en cuenta que
yo vivo pues en una zona urbana. Por aquellos entonces harían unos cerca de 2.000 habitantes. Lo digo por la cantidad de farolas que pueda haber en una cantidad en un poblado así. Y bueno, he visto que en esos 18 años pues han cambiado, han puesto más farolas, han puesto también, han cambiado las luces de mercurio por las luces LED y ya la cosa se complica, ¿no? Hacer visual desde mi hogar, si alguien quiere ver nebulosas con mucha señal, o sea, muy vistosas, o yo creo que planetas y sobre todo pues estrellas dobles, múltiples, pero cielo profundo hay que olvidarse. Y en fin, pues como te iba diciendo, yo mm, me metí, o sea, estaba haciendo visual y luego empecé a conocer a gente de muchos sitios, de un lado, de otro, porque me decidí a vender mi telescopio y ya pues vendía, compraba algo y en ese mundillo pues bueno, pues fui desconociendo más y más gente y aprendía de ellos y otros aprendían de mí y, y bueno, pues de ahí a la fotografía, pues hubo también otra fase que fue la fotografía que yo creo que muchos han experimentado, que es utilizar una típica cámara, me refiero a fotografía de cielo profundo, porque ahora hay que diferenciar entre hacer planetaria o lunar o cielo profundo, donde las cámaras cambian. Sí, también hice algo de planetaria, compré una cámara parecía una webcam, pero era la Celestron Next Image, y con ello pues adaptado al tubo que tenía de visual, pues podías hacer algunos ratillos de vídeo y procesarlo por los software bueno, por los procesados gratuitos que hay, que había antes y sigue habiendo en el mercado. Sí, pero esos temas, como son más técnicos y profesionales, los dejaremos para otra entrevista más específica. Entonces, no vamos a centrarnos tanto en esos temas. Si seguimos con el hilo de que iban conociendo gente y te iban mejorando equipo, vendiendo y comprando. Y no sabemos todavía. Bueno, dices que compraste una cámara para hacer planetaria, la primera cámara. ¿Y qué pasó? Y digamos, ¿qué te hizo hacer cielo profundo? Astrofotografía de cielo profundo, que es donde está. Tiene que ser equipo mucho más potente, mucho más caro, donde tiene una vista también espectacular desde el punto de vista de fotografía, pero tiene mucho más trabajo y mucho más conocimiento que aprender. Pues cuando te dije que compré esa cámara para hacer planetaria, te puede valer el equipo visual que tú tengas. O sea, mi equipo valía ya para ello, incluso para algunas fases de la luna. Entonces, ahora resulta de que hay gente que puede tener en su casa, yo no lo tenía en ese momento, lo compré dedicado ya para la fotografía del cielo, una cámara reflex. Una simple cámara reflex con objetivos que se sustituyen y se quitan y se ponen para sacar grandes angulares, para zoom óptico, que son las que se suelen utilizar en la vida cotidiana, cuando vas al campo o cuando vas de vacaciones por ahí. Pues bueno, esa misma cámara, os recuerdo que fue ponerla en la montura con un objetivo. El tema de los objetivos reduce bastante la focal, no es lo mismo que adaptarlo a un tubo grande y que con un movimiento
sideral de la propia montura, no pasando de 3 o de 4 minutos de exposición, con una buena puesta en estación a la polar, pues empecé a sacar mis primeras tomas. Las tomas digamos, de lo que es el cisne, la constelación del cisne, la nebulosa norteamericana, la nebulosa del Pelícano, poner un objetivo de 18, de 55 milímetros. Y bueno, aunque la foto tenía algo de ruido, no sabía nada de procesado todavía, pero ya veías, empezabas a intuir, bueno, nuestra galaxia y la Vía Láctea y objetos ya concretos que tú quisieras a buscar, vamos, dedicarlos a esa fotografía. Eso sí, luego después, digamos que me enteré que la cámara no sacaba ese rojo profundo que tenemos, que abunda en nuestra galaxia, como es el hidrógeno, y eso era debido a un filtro que tiene inserto, un filtro infrarrojo, que decían que había que sustraerlo, que quitárselo. Hasta seguido, pues, conocí pues a alguien que me recomendaron en una tienda, ¿se puede decir el nombre? Sí, ¿por qué no? La tienda de donde trabaja David Molina, me parece que se llama así, Astro City, y le comenté de la cámara que quería sustraerle el filtro y me recomendó un tal Pablo Gafo, no sé si me parece que es de Toledo, y que le pudiera llevar la cámara y que él pues, podría modificarlo, vamos, quitarle el filtro porque hay que dejar bien el plano focal del sensor, del chip. Y, bueno, pues lo hizo, me gasté 110 euros, una cosa así, entre portes. Y ya veía que la cosa cambiaba. Ya cuando enfocaba, pues pillaba una nebulosa de la Rosetta con todo su rojo profundo. También la nebulosa de Orión, así objetos que yo creo que eso, pues a más de uno, pues le hace todavía más, hacer más hincapié en lo que es el mundo de la astrofotografía. Nos quedan los dos en blanco, porque la verdad es que es súper interesante lo que cuenta José Antonio y sobre todo el cómo ha ido aprendiendo a él y preguntando, porque es una persona, José Antonio, que es muy preguntón y muy curioso. Y no le da corte preguntar lo que se le pasa por la cabeza. Y como sabía que eso le gustaba a él, ese tema, y hablaba con gente, como ha dicho, comprando y vendiendo, mejorando su equipo, y a la vez pues le preguntaba y ha cogido pues amistad, cierta amistad con personas de toda España, incluso si compra algo fuera, lo mismo, con personas con las que compre cualquier cosita para el equipo, tiene una conversación de días. Entonces él sabe bastante de este tema, o por lo menos a mí me lo parece. Hay muchas cosas que sí tengo que decir en la conversación que estamos manteniendo, que no sé si os pasa a vosotros, pero tengo miles de preguntas que voy anotando y que le haría. Le haría ahora un montón de preguntas que me surgen de toda la conversación a nivel técnico, pero sí es verdad que eso, pues en esta primera entrevista pienso que está de más. No sé si os ha quedado claro el salto que dio a la astrofotografía y cuándo fue. Yo creo que No se no nos ha quedaba llegado. media, no la hemos quedado media.
no ha llegado a ese punto, así que vamos a ver si podemos conseguir más o menos saber el tiempo que lleva realmente, qué es lo que está haciendo ahora de astrofotografía y desde cuándo y cómo fue el salto. Bueno, cronológicamente no te puedo decir, te puedo decir el comienzo y actualmente, pero la fecha de cuando... No. no, no es necesario. Yo lo que sé es que vi que acto seguido, cuando tenía la cámara modificada, me di cuenta de que nosotros no salía al campo. Yo no tenía ahora mismo conocimiento de... Sí, conocía la Asociación de Orión en este caso, pero amigos de cerca pues no tenía para decir... Bueno, de hecho tampoco podía, porque se necesita, pues, para salir al campo. Yo, por ejemplo, si estaba aquí en mi terraza, pues tenía mi corriente alterna, ¿no? Es decir, conectaba el equipo a la red de la casa. Cuando tú sabes que tienes que salir con una fuente propia tuya y, bueno, no estaba tampoco preparado para salir fuera. Lo digo porque cuando estaba en la casa, pues ya te dabas cuenta de que las fotografías, a la hora de visualizarlas, a la hora de intentar procesarlas y, vamos, integrarlas, pues había un montón de rojo, de anaranjado, que era la contaminación lumínica. Puede haber varios procesos que tú puedes aprender a través de Photoshop, porque claro, el Photoshop pues, es una cosa muy general y que vale bastante, por lo menos es lo primero que yo toqué. Pero claro, ya me di cuenta de que hacía falta comprar un filtro de antipolución. Es decir, que las imágenes iban a salir más oscuras, pero iba a contrarrestar, aunque tuviéramos que darle un poco más de tiempo de exposición, habría que mitigar esa contaminación lumínica. Pues bueno, pues me compré un filtro UHC, lo compré en la tienda de Observar el Cielo, John Teus, Juan José Zara es su nombre, pues me asesoró y me dijo pues de que comprar ese filtro. Luego ya después lo vendí con el tiempo, me hice de otro, un tal CLS, y eran como estilo bayoneta clip EOS que se meten dentro de la cámara reflex. Se quedan encallados ahí dentro, clicleados. Y bueno, pues hizo que mejoraran algo más las fotos. También tengo que deciros que por aquellos entonces todavía seguía con mis luces de mercurio alrededor, que hoy en día ya con las luces LED que son muy blancas y emiten en todo el espectro, no vale, vamos, ni antipolución, ni filtros de San Petersburgo, nada. Así que mm, ya pues con el tiempo, pues de la cámara, quería hacer muchas tomas, las más posibles, y me di cuenta de que metían ruido el chip interno, mete un ruido térmico y era pues contar, pero aún así pues era difícil de contrarrestar, donde visualizabas con mi cámara Canon, que por cierto, si no lo he dicho, era una cámara Canon Reflex, pues las típicas ronchas de Canon que salen por el cielo. Y ya pues pensé en comprar una cámara dedicada de fotografía de cielo profundo. Y ese fue el siguiente paso. En este pequeño espacio, yo creo que se ha quedado clara la postura de José Antonio en el tema de la luz que tenemos hoy día en las farolas de los pueblos y de las ciudades. Sí, es muy bonita para las personas que vivimos, para los andantes y viandantes, pero
para una persona que se dedica a este hobby y que no tiene oportunidad de salir al campo porque bien el tiempo que tiene no es suficiente para desplazarse kilómetros hacia campo más oscuro, o bien porque el tiempo, clima, entre comillas, digamos, el clima, sabe que tiene unas pocas horas para con un clima bueno, porque vienen nubes o vientos o lluvia, pues tampoco se va a poner a preparar un viaje con un equipo, montándolo en coche y una parafernalia para a lo mejor 2 o 3 horas libres de cielo limpio, entre comillas, que pueda ayudarle a hacer visual o astrofotografía. Entonces, pues la gente que tiene oportunidad ha podido hacer incluso por una ventana, sabiendo que tiene muy poco espacio para poder seguir una estrella o una galaxia o cualquier objeto que le parezca, hasta por ahí quien tiene afición lo ha intentado y lo hace desde casa. Quien tiene una terraza ya bueno, tiene un tesoro, pero quien tiene un terrazón, pues ella es el rey. El caso es que da igual, porque la luz que tenemos en la ciudad de hoy día, al cambiarlas a LED, No solo ciudades, pueblos. en los pueblos, digamos, en los núcleos, en nuestra acera, en nuestra calle, pues sí, consumen mucho menos, que eso es una suerte comparado con las de antes, pero para visual, para astronomía, son, como dice José Antonio, emiten en todo, ¿no? En todo el espectro. El espectro lumínico, y eso es imposible ya es que ni el filtro antiluminancia, ni antipolución, ni el que quieras ponerle. Solo puede ser a lo mejor algo aceptable, pero repito, siempre va a ser mucho mejor alejado de la contaminación lumínica. Pero dentro de un pueblo, de una ciudad, existen filtros de banda estrecha, o sea, filtros, digamos, utilizados que se adaptan a la cámara, que se ponen delante de la cámara y emiten solo en una radiación de luz, o sea, solo en una banda estrecha, por eso se llaman banda estrecha, en un hilito de luz, y quita todo lo demás. Es la única solución para poder hacer una foto, digamos, en condiciones. Tienes que ponerle horas y horas y bueno, los filtros típicos que suelen ser los filtros amateur, el hidrógeno alfa. Luego también está el hidrógeno beta, pero ese se utiliza bastante menos. Y bueno, el de oxígeno y el de sulfuro o el de azufre. Son 3 los filtros principales que Son los usáis. que suelen utilizar los aficionados amateurs. Bueno, pues no queremos que se alargue mucho este primer podcast. Llevamos 44 minutos y vamos a pasar ya casi a la actualidad, porque bueno, lo que queda un poco ahí mejorando el equipo, cambiar las cámaras, y de eso ha tenido él unas cuantas. Y vamos a decir un poco cómo hace ahora, por terminar un poco antes de que cumpla la hora, que no quisiera que estuviera más de una hora este audio, y, qué tiene actualmente así, qué suele hacer, y ya pues en otros momentos, en otras ocasiones, pues vamos explicando más tranquilamente, pues toda la cantidad de preguntas que se nos ha quedado en el tintero, sobre todo para gente como yo, que no conocemos este tema ni de fotografía ni de visual. Entonces vamos a pasar a la actualidad a ver qué nos cuenta José Antonio, y ya vamos cerrando este audio. Bueno, pues la actualidad en sí es lo que tenemos en proyecto, Mari. Es crear esta web, crear todo esto para expandirlo por internet y que como equipo, pues yo intentaré subir pues las fotos posibles que pueda hacer,
probar equipos, en definitiva, salidas nocturnas, también pues si hay algo de divulgación. Sí, pero con lo que yo te comentaba era, lo que yo quería que comentara ahora es, ya que estamos hablando del tema del equipo que te compraste, el que luego pasaste de fotografía, es decir, que digas qué equipo tienes actualmente para hacer fotografía. Bueno, a día Vale, de hoy, que puede sí, ser que sí. cambie próximamente alguna cosa o no, porque siempre Sí. está en movimiento Yo y siempre está también lo que mejorando. hago, pues ayudo a compañeros que a lo mejor tienen un equipo, quieren ponerlo a vender porque quieren otra cosa. O bueno, pues también pues me gusta indagar en ello. Yo ahora mismo me he quedado con un tubo, solamente tengo, bueno, siempre tienes algo así pequeñito, pues un Skylux, debe ser de 70 milímetros focal 900, que es como, bueno, como hacer un ratito de visual con un pequeño trípode y ya está. Pero que el equipo, pues digamos, de astrofotografía que tengo, pues sería un Apo que compré, eh, no sé si hace ya, me parece que fue en noviembre del año 21, pienso. Es un Apo, un TS de 130, triplete, bueno, con un enfocador grande de 3,7 pulgadas, donde va colocado su específico reductor aplanador, también de TS Opti, y bueno, y también estoy hablando de las piezas principales, luego hay bastantes accesorios, pues, rotadores de campo, etcétera, etcétera, motores de enfoque, en fin. Y luego una cámara que no tendrá todavía 2 años, que fue una Zewo que compré de la 2600 monocromática Pro. Y bueno, y ya aparte, estamos hablando del tubo óptico con la cámara, pues tenemos una montura que la tengo aquí en un pequeño observatorio que tengo en la terraza, donde lo utilizo pues más que nada para guardar ahí el equipo, terminas y no tienes que hacer como yo hacía en un principio, que tenía que montar y desmontar para meterlo dentro del ático otra vez. Pues una montura fija allí y luego tengo otra que es para salir al campo. Eh, y que la utilizo también de divulgación. Pues ya vemos que tiene tiene un equipo, un buen equipo, que siempre va mejorando, lógicamente. Son muchos años los que lleva en este tema y lógicamente, pues tiene un equipo que le ayuda bastante. Bueno, pues en cierta forma yo lo que quería en esta entrevista y en esta conversación es que conocierais ya una parte importante, quizás la más importante de las dos patas que tiene Sí. esta web, que es José Antonio y que es el que realmente tiene los conocimientos mm, para hablar sobre astronomía, astrofotografía. Y el que vaya a escuchar bastante y el que vaya a leer bastante. Yo, sin nada más, pues me despido de vosotros. Sí, seguramente me escucharéis bastante en la entrevista, puesto que lo mío por experiencia es el audio y bueno, y formaré parte de la web a nivel organizativo y a nivel de edición en muchas de los artículos que subamos Y actividades. y actividades, lógicamente, las compartiremos como salida al campo y divulgaciones. Pues os explico un poco, la web va a costar seguramente quien no la haya visto, es www.observandoeluniverso.es y consta de varias páginas
y varios apartados donde explicamos un amplio tema sobre fotografía y astrofotografía. Cómo vamos aprendiendo, vamos a hablar sobre el cielo, sobre las constelaciones, sobre las rotaciones, sobre eventos que haya en el cielo. Hablaremos a nivel técnico, será José Antonio el que dé su opinión y sus consejos, y tanto de cosas que compré para él, como o ha dicho que él asesora a compañeros porque le encanta este tema técnico, pues de objetos que compré, elementos para otro equipo, haga comparativas con los suyos y bueno, y consejos y cosas sobre tema técnico de los equipos, aparte pues de salida al campo y divulgaciones que hagamos y de cerca de aquí de Almería. Bueno, pues este es el primero, espero que sean muchos, que os guste un poco la temática y ya iremos subiendo poco a poco algunos. Pues nada, te despides. Sí, simplemente pues decir que ya pues todo lo que se me vaya pasando por la cabeza pues lo iré intentando indagar y hacer que sea atractivo para el que lo escuche o el que lo ve. Muy bien, pues sin nada más, nos despedimos y que tengáis buenas observaciones de nuestro cielo y del universo. Un abrazo y hasta la próxima. Adiós. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Para estar al día de nuevos vídeos, pinchad en la campanita. Y si os apetece compartirlo, hacedlo con vuestros amigos. Gracias.